esta tarde a estas dos personas que van a hacer cargo durante la jornada de la ponencia que se enmarca dentro del ciclo de conferencias de la historia no contada, Mujeres Pioneras, que desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento hemos preparado para ustedes. Pero antes de presentarles a estas, sin duda, dos grandes mujeres, me gustaría felicitar a todas aquellas personas que han hecho posible que este ciclo de conferencias pues haya cosechado el éxito que en la actualidad tiene y que se haya ya impuesto en la agenda municipal anual como una cosa imprescindible e insustituible desde que comenzó su andadura allá por el año 2003. Me van a permitir que personalice. Gracias, Diana, por este estupendo trabajo que realizáis día a día desde el Centro de la Mujer. Y quiero pedirte que transmitas a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que te acompañan, pues mi más sincera enhorabuena. Bueno, la ponencia de hoy, Sexualidad y Mujeres, normas culturales, posiciones sociales y vivencias personales, pues promete ser sin duda apasionante, estremecedora y excitante, al menos a nivel de replantearnos determinados tabús que hemos ido interiorizando, sobre todo las mujeres, donde hemos sido educadas en sociedades más patriarcales y donde lo religioso pues ha afectado mucho a la conformación de nuestra cultura. Espero que todos ustedes disfruten de esta jornada, de la que se harán cargo Mercedes Simón Hernández y Angélica Gómez Martínez, a las que sin más dilación voy a presentar. Mercedes Simón Hernández es profesora de Educación General Básica, licenciada en Psicología y máster en Orientación y Terapia Sexual. Angélica, que está a mi izquierda, Angélica Gómez Martínez es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente continúa en periodo de formación doctoral en la Universidad la Castellano Manchega. Voy a empezar a hablar yo. Bueno, agradecer a la alcaldesa y al Centro de la Mujer por invitarnos a este ciclo de conferencias tan interesantes, y en especial a todas las mujeres y hombres que estáis en estos momentos aquí en esta sala. Angélica y yo esperamos que paséis un rato por lo menos entretenido, yo creo que agradable y por qué no placentero, ¿no? Lo digo de placer, no le viene a nadie mal. Bueno, pues vamos a hacer como, o sea, es una misma charla, es algo atípico dado por dos personas. Entonces, un poco nos hemos distribuido la exposición en dos partes. Yo voy a trabajar o voy a explicar un poquito la sexualidad en Occidente, cómo ha ido evolucionando desde las primeras civilizaciones a lo que es la actualidad, y luego Angélica va a pasar a hablar de otras culturas, para que veamos un poquito qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien y cómo cada uno lo vivimos. Hablar de sexualidad y mujeres es eje central sobre el que girará la conferencia de esta tarde. No es un tema fácil, pero sí interesante y apasionante, y que nos puede despertar múltiples interrogantes. Este va a ser el punto de partida de esta charla y también el hilo conductor que argumente nuestras respectivas aportaciones al tema, desde la sexología y desde la antropología respectivamente. Tenéis que entendernos que, claro, es muy poquito el tiempo que tenemos y la mayoría de las cosas van a ser pinceladas. Si alguien luego en el turno de preguntas nos apetece ampliar algún tema, aquí estamos Angélica y yo y haremos lo que podamos. Bueno, lo primero, en el tema de la sexualidad nos podemos plantear muchísimos interrogantes, pero claro, antes de empezar tendríamos que tener en cuenta qué es lo que se entiende por sexualidad humana. Sería fantástico dar una definición de sexualidad que abarcase multitud de conceptos, vivencias, culturas, sueños. Siempre descubriremos a alguien que piense de diferente manera a nosotros,
porque nuestra idea de la sexualidad va a depender de nuestra situación afectiva, nuestra situación social, la orientación del deseo, del modo de pensar, de sentir, de actuar ante las cosas, y todo ello dentro de una cultura y una sociedad determinada. Por lo tanto, tenemos que hablar de sexualidades, porque cada persona tiene su biografía personal. Os voy a dar una definición de la OMS, que es un poquito larga, pero yo creo que es bastante representativa de lo que entendemos por sexualidad. Según la OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda la vida, abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, papeles y relaciones interpersonales. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. En lo que abarca la sexualidad. Se define al ser humano como tridimensional. Hay una parte biológica, otra psicológica y otra sociocultural. Así, la dimensión biológica de la sexualidad corresponde a nuestro sexo físico, al cuerpo y el funcionamiento del cuerpo, cuyos elementos responden a la pregunta ¿cómo somos? La dimensión psicológica sexual corresponde a nuestra sexualidad psíquica, emociones, pensamientos, sentimientos, fantasías, tendencias y actitudes. Responden a la pregunta ¿cómo nos sentimos? Por último, la dimensión sociocultural sexual corresponde a nuestra erótica, cuyos elementos, conductas aprendidas, ritos y costumbres responden a la pregunta ¿cómo actuamos? Actuamos según unos modelos sexuales que la cultura nos enseña y nos impone mediante un proceso de socialización. La sexualidad parece reflejar una combinación de estos factores. Ahora bien, si es difícil dar una única definición de sexualidad, aún lo es más hablar de la normalidad sexual. La sexualidad es una construcción social y una contingencia histórica. Por ello hay que recurrir a conceptos dinámicos, cambiantes, teniendo en cuenta la época, el momento histórico y el grupo social que queramos abordar. Por otra parte, hablar de la sexualidad de las mujeres es hablar de siglos donde la sexualidad femenina estuvo sujeta a la reproducción, con un marcado desprecio del placer sexual. Es hablar de amor romántico y desamor, de roles de género discriminativos, de sumisión, de sexualidad en función del hombre, de pasividad, de mujer como objeto de deseo del hombre, pero también de lucha por el derecho al placer, a la libertad, a desear, a pedir y un largo etcétera. En segundo lugar, la pregunta que yo os planteo, que me planteo, es si existe un modelo sexual, histórico y cultural en Occidente. La historia contextualiza las actitudes y conductas sexuales. La historia muestra escasas evidencias de tendencias sexuales universales. Actitudes y conductas varían mucho de un tiempo y lugar a otro. Diversos investigadores, entre ellos Oscar Wilde, coinciden que en Occidente existe una definición histórica y cultural de una sexualidad genital y coitocéntrica, que defiende la pareja y que interpreta la sexualidad femenina en términos masculinos. Para entender este concepto, vamos a pasar a hacer un breve recorrido histórico de la sexualidad en Occidente, desde las primeras civilizaciones a la actualidad. Vuelvo a repetir, van a ser pinceladas. Los antiguos hebreos veían las relaciones
para cumplir la orden divina de ser fructíferos y multiplicados. El énfasis en la función procreativa del sexo lleva a algunas costumbres sociales interesantes. Por ejemplo, la ausencia de hijos era motivo para el divorcio. El adulterio también era condenado, y al menos, sobre todo, para la mujer. La mujer no puede ser adúltera. Aprobaban las relaciones sexuales dentro del matrimonio no solo para procrear, sino para el placer, porque ayudaba a fortalecer los lazos del matrimonio y consolidar la familia. Con la llegada del judaísmo se dan interacciones interesantes ante la sexualidad. En el Antiguo Testamento, fuente original de la ley judía, se señalan las normas que regulaban la conducta sexual de la época. Prohibición del adulterio, prohibición de la homosexualidad, incesto y aparece el tabú de la desnudez. Los judíos incluso legislaban la frecuencia mínima de relaciones conyugales, según la profesión y el tiempo que se estaba en casa. Entonces, claro, si se estaba parado, pues todas horas se podría hacer algo. A mí lo que me llamó la atención eran los borriqueros, lo tenían que hacer una vez a la semana. O sea, que era según la profesión, entonces era curioso, ¿no?, lo que establecían en aquellos momentos, ¿no? Las mujeres tenían que ser buenas esposas y madres. Se consideraban propiedad del marido y éste podía divorciarse a su antojo. Una esposa podía ser lapidada por adulterio, pero podía tener que compartir su marido con segundas esposas y con todas las concubinas que le diera la gana. No podemos olvidar que la concepción de mujer propiedad del marido sucede en algunas culturas actuales. De la nuestra yo creo que es una de ellas. Los antiguos griegos consideraban que tanto el hombre como la mujer eran bisexuales. El sexo entre hombres se consideraba normal. La prostitución era aceptada en todos los niveles sociales. Formaban una escala que iba desde la cortesana a la concubina. Como en muchos estados de Oriente Medio hoy en día, las mujeres ocupaban un estatus inferior. Las mujeres de Atenas no tenían más derechos que los esclavos. Estaban sujetas a las autoridades de sus familiares masculinos más cercanos antes del matrimonio y luego de sus maridos después de casadas. No recibían formación y estaban recluidas en sus aposentos. Si salían tenían que ir siempre acompañadas de una carabina. El marido podía divorciarse de su mujer sin motivo y obligado a ello si ella cometía adulterio. La mujer era como un ciudadano de segunda categoría y ante todo portadora de hijos. En el mundo de la antigua Roma, sabéis que mucho se ha dicho de los excesos sexuales de los emperadores romanos y de las familias gobernantes, que no vamos a entrar ahora a analizar porque no es el momento. Aunque las mujeres compartían la vida social de sus maridos, eran propiedad de este, solo era un elemento más de la casa, como son los hijos y los esclavos, porque les proporcionaban hijos y mejoraban el patrimonio, no tenían ninguna otra función. El matrimonio era un acto privado, casi confidencial, no se firmaba contrato alguno, solo el compromiso de dote. El divorcio era frecuente en la alta sociedad. El problema era saber si se estaba divorciado o no. Un ejemplo fue Mesalina, que se aburría junto al emperador Claudio. Se divorciaba y volvía a casarse sin decírselo. Este creo que se enteró cuando estaba una noche con las concubinas y dijeron: oye, esta se está llevando rumores, que había llevado en su momento, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que ocurría, que parece que había cierta libertad de entrada y salida. Yo creo que eran cazadillos, que la otra se iba y luego volvía y punto. El marido puede servirse de esclavos para tener relaciones sexuales, pero se tolera la adultera, depende del marido. Algunos cerraban los ojos, lo que pasa que